Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se le acercó a él y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a este canal. Para sorpresa de los discípulos varones más cercanos a Jesús, el Maestro escogió a María Magdalena para ser el recipiente de su revelación esotérica, la cual le entregó de manera directa y en privado. En el Evangelio de María, que es el primero de los 4 tratados encontrados en el Codex Gnóstico de Berlín, encontramos a María Magdalena divulgando parte de las enseñanzas secretas que Jesús le había revelado. ¿Quién es esta mujer que Jesús escogió para hablar con ella a solas y declararle unos secretos que no había compartido con sus discípulos varones en medio de una sociedad machista? Para conocer a profundidad quién es María Magdalena, te recomiendo ver nuestro video La verdadera identidad de la esposa de Jesús. Para este video hemos seleccionado 3 de las muchas declaraciones que Jesús entrega a María Magdalena, las cuales pueden encontrar en el Evangelio de María y que en nuestra opinión son las más relevantes. En tercer lugar, expondré la que consideramos más controversial, pero que de ser observada con una conciencia expandida, podría ser la clave para la liberación del ser humano en cuanto al sufrimiento, culpa y juicios condenatorios que han afligido al hombre desde que fue puesto en prisión en el huerto del Edén. Estas son las declaraciones esotéricas secretas de Jesús entregadas a María. Primera, Jesús en muchas ocasiones manifestó su complacencia identificándose como el Hijo del Hombre. Siendo 100% divino y 100% humano, responde a la pregunta: ¿dónde habita el Hijo del Hombre? Así dice Jesús: cuidaos de que nadie os extravíe diciendo, aquí está o allí está, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Aquellos que lo busquen dentro de sí lo encontrarán. Segunda, esta declaración tiene que ver con la predicación del Evangelio. Jesús dice que los hombres en sus predicaciones no deben establecer leyes como si provinieran de Dios. En el Evangelio de los Esenios, los Evangelios canónicos y otros apócrifos, vemos a Jesús rechazar abiertamente la antigua ley del Dios menor del Antiguo Testamento y dice que solo hay una manera de expresar a Dios, amando al prójimo como a sí mismo. En el Evangelio de María, Jesús confirma su rechazo a esas leyes que son una carga difícil de llevar para el hombre y dice esta contundente declaración: no establezcáis ninguna regla más allá de lo que yo os ordené, ni os deis ninguna ley como si fuerais legisladores, a menos que os veáis obligados a ello. Sus discípulos, por supuesto, acostumbrados a las leyes del Antiguo Testamento, quedaron apesadumbrados y lloraban diciendo: ¿cómo iremos y predicaremos el Evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no le hicieron caso a él, ¿cómo nos van a hacer caso a nosotros? Ellos sabían que serían rechazados, pues la predicación de Jesús que ahora ellos deben anunciar es totalmente contraria a la del Dios menor del Antiguo Testamento. María, firme por las palabras que había recibido en secreto de Jesús, les anima y poniéndose de pie les dijo: no lloréis ni os apenéis y no seáis personas sin resolución, porque su gracia estará enteramente con vosotros y os protegerá.
En tercer lugar, tenemos la declaración que en nuestra opinión es la más relevante y controversial, por lo que tradicionalmente se ha enseñado. Aquí te la dejamos para tu análisis y nos hagas saber qué piensas de esta declaración. A la pregunta, ¿realmente existe el pecado? Así dijo el Salvador. Todas las naturalezas, todas las formaciones, todas las criaturas existen las unas en las otras y las unas con las otras, y volverán de nuevo a ser llevadas a sus raíces, porque su naturaleza es volver a las raíces de su sola naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pedro le dijo: puesto que nos has explicado todo, dinos también esto: ¿cuál es el pecado del mundo? El Salvador dijo: no hay pecado, sino que pecáis cuando hacéis las cosas que son de la misma naturaleza del adulterio, que es llamado pecado. Por eso el bueno, es decir, refiriéndose a Dios su Padre, vino a vosotros, a la esencia de toda naturaleza, para restaurarla a sus raíces. Después continuó y dijo: por eso es que vosotros enfermáis y morís. Una pasión que no tiene igual, que procede de algo contrario a la naturaleza, produce una turbación en todo el cuerpo. Por eso os dije: animaos, y si estáis desanimados, animaos en la presencia de las formas diferentes de la naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entendiendo lo que significa adulterio en el sentido que Jesús quiso decir, y es alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto, Jesús está diciendo que si hay pecado alguno, no es este que tradicionalmente se ha considerado como el pecado original, sino que el pecado es la alteración de la verdad de Dios y todas las cosas desde el principio, tal como ocurrió en el huerto de Edén, donde la verdad de Dios fue cambiada por la mentira del demiurgo, quien es el padre de toda mentira desde el principio. Así lo dijo Jesús. Según esta declaración de Jesús, podríamos pensar que en la mente de él el pecado, tal como lo han presentado, no existe, que lo que ha ocurrido es una alteración y manipulación por parte de las religiones basadas en el Antiguo Testamento, de esta verdad acerca de Dios, siendo una estrategia de dominación y manipulación. ¿Será este otro invento de la iglesia para poder otorgar perdón? Si observamos, el Dios menor del Antiguo Testamento habla de sí mismo, de su mano diestra y de su mano siniestra, es decir, con una culpa al hombre y lo maldice, y con otra perdona pecados y lo bendice, manteniendo así al hombre atado a la esclavitud. Si observamos el comportamiento del hombre, por lo general quien juzga y condena generalmente es porque algo oculta de sí mismo y a través de la ley del espejo critica en otros lo que hay en su interior. Por lo general, quien manda al infierno y lanza juicios contra otra persona es porque no ha visto a Dios en su obra. Jesús afirmó: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también está escrito: para los puros, todas las cosas son puras. ¿Tendrán las palabras de Juan el Bautista una resonancia con esta declaración de Jesús cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo»? Creo que Jesús está tratando de librar al hombre a través del conocimiento de lo que verdaderamente es pecado, y es la ignorancia, la cual es la madre de todos los males. La verdad ha sido adulterada, pues una persona con conocimiento, comprensión y amor es libre para actuar con amor propio y hacia el prójimo. Muchas son las personas que por causa de tantas prohibiciones a las que le llaman pecado sin serlo, se cohíben, reprimen y viven manipuladas por una religión implementada por un sistema controlador.
Todo lo que procede de amor, no puede haber falta alguna en ello. En el Evangelio de Felipe, versículo 117, hallamos estas palabras de Jesús. El amor no se apropia de nada, pues ¿cómo puede apropiarse de algo puesto que todo le pertenece? No dice esto es mío, ni eso es mío, sino que dice es tuyo. Y en el Evangelio de los Esenios, Jesús declara algo que posteriormente Pablo cita, y dice así: el amor es eterno, el amor es más fuerte que la muerte. Si no tengo amor, no hallaré provecho alguno. El amor es paciente y el amor es amable. El amor no es envidioso, no hace el mal, no conoce el orgullo, no es rudo ni egoísta. Es ecuánime, no cree en la malicia, no se regocija en la injusticia, sino que se deleita en la justicia. El amor lo defiende todo, el amor lo cree todo, el amor lo espera todo, nunca se agota. Si hay algo que nos libra de pecar por ignorantes y adulterar, es decir, falsear la esencia de la verdad de Dios, es el amor, pues en esencia Dios es amor. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.